Yo estaba de rodillas cuando lo vi por primera vez, no en señal de reverencia, sino de agotamiento. Mis manos temblaban mientras fregaba el suelo de mármol del gran salón, y el agua fría me mordía los nudillos hasta dejarlos en carne viva. El castillo olía a cera de velas y a algo más. Algo salvaje, antiguo, imposible de ignorar. Entonces sus botas aparecieron frente a mí. Negras, impecables. El cuero crujió cuando se detuvo. No me atreví a levantar la mirada. Las omegas rechazadas no miran a los alfa a los ojos. Menos aún si ese alfa es el rey. Pero él no se movió, y su silencio fue más aterrador que cualquier grito. Lo que no sabía entonces era que mi aroma ya lo había alcanzado, que algo en mi esencia, en esa parte de mí que había aprendido a ocultar, había despertado algo en él que llevaba años dormido. Tampoco sabía que el hombre que orquestó mi destrucción años atrás caminaba por esos mismos pasillos. Y mucho menos imaginaba que en menos de una luna, todo el reino estaría al borde de la guerra. Por mi culpa. Pero volvamos al principio. Al día en que llegué al castillo con una sola petición. Déjenme trabajar en las cocinas. Necesito desaparecer. Porque cuando eres una omega sin manada, sin nombre, sin vínculo, desaparecer es la única forma de sobrevivir. O eso creía. Esta es la historia de cómo la invisible se convirtió en indispensable. De cómo una mujer que solo quería fregar pisos terminó sentada en un trono. Y de cómo un rey que nunca creyó en el destino descubrió que algunos vínculos son más fuertes que la razón. Pero te advierto, no fue una historia de amor instantáneo. Fue una batalla. Contra el miedo, contra el pasado, contra un reino entero que no estaba listo para aceptar que una rechazada pudiera ser Luna. Siéntate, respira hondo, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre el poder, el destino, y sobre lo que una mujer es capaz de hacer cuando finalmente deja de esconderse. El carruaje me dejó en la entrada de servicio del castillo justo antes del amanecer. No hubo despedida. El conductor ni siquiera esperó a que bajara mi única maleta antes de sacudir las riendas y desaparecer por el camino de tierra. Bien, así era mejor. Me quedé parada frente a la puerta de madera oscura, sintiendo el frío de la madrugada atravesar mi capa raída. El castillo de Valdris se alzaba sobre mí como una montaña de piedra gris, imponente, indiferente. Desde aquí no se veían las torres principales ni los jardines que, según decían, eran tan hermosos que hacían llorar. Solo se veía la parte trasera, muros altos, ventanas pequeñas y una puerta que probablemente cientos de sirvientes habían cruzado antes que yo. Perfecto. Yo solo quería ser una más. Toqué 3 veces. Nadie respondió. Volví a tocar, esta vez con más fuerza, y finalmente la puerta se abrió con un chirrido que me hizo dar un paso atrás. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño apretado y un delantal manchado de harina, me observó de arriba abajo con expresión severa. ¿Eres la nueva?, preguntó sin molestarse en saludar. Sí, señora. Elena. Señora Marta. Me corrigió. Y aquí no usamos nombres completos a menos que sea necesario. Será simplemente Elena de cocina, si es que te quedas. Asentí, apretando el asa de mi maleta. Entra. Rápido. No tenemos todo el día. Crucé el umbral, y el olor a pan recién horneado me envolvió de inmediato. La cocina era enorme, con techos altos y varias chimeneas encendidas. Había al menos una docena de personas trabajando, cortando vegetales, removiendo ollas gigantes, amasando pan. Nadie levantó la vista cuando entré. Exactamente lo que necesitaba. Las reglas son simples, dijo la señora Marta mientras caminaba hacia una esquina donde había un montón de delantales limpios. Trabajas desde antes del alba hasta después de la cena. Comes lo que sobra. Duermes en el ala este con las demás sirvientas. No hablas con los nobles. No miras a los guardias. Y sobre todo, no causes problemas. Entendido. Me entregó un delantal y una cofia. ¿Sabes leer? Sí, señora. Sus cejas se levantaron ligeramente, pero no hizo comentarios. Bien, podrás ayudar con las listas de inventario entonces. Pero hoy empiezas fregando. Hay que limpiar el gran salón antes de que el rey baje para el desayuno. Mi corazón dio un vuelco ante la mención del rey,
pero mantuve la expresión neutral. ¿A qué hora baja? A las 7 en punto. Tienes una hora. Me entregó un cubo, un cepillo y varios trapos, y me señaló una puerta lateral. Por ahí. Y Elena se detuvo, mirándome con algo que podría haber sido compasión o simplemente cansancio. Mantén la cabeza baja, literalmente. No necesité más explicación. El gran salón era todavía más impresionante que la cocina. Columnas de mármol blanco se elevaban hasta un techo decorado con frescos de lobos corriendo bajo la luna. Las ventanas altas dejaban entrar la primera luz del día, tiñendo todo de un tono dorado pálido. Había una mesa larga de madera oscura, que podría sentar a 30 personas fácilmente, y al fondo, sobre una plataforma elevada, un trono de piedra con incrustaciones de plata. Me arrodillé y comencé a fregar el suelo cerca de la entrada, lo más lejos posible del trono. El agua estaba helada y mis manos pronto se entumecieron, pero no me detuve. El trabajo físico siempre había sido mi refugio. Cuando fregaba, cuando limpiaba, cuando mis manos estaban ocupadas, mi mente podía descansar de los recuerdos de hace 3 años, del rechazo público, de las risas, del dolor que me atravesó el pecho cuando mi propio destinado escupió en el suelo frente a mí y dijo: prefiero morir solo que vincularme con una omega defectuosa. Apreté el cepillo con más fuerza y seguí fregando. No sé cuánto tiempo pasó, quizás 20 minutos, quizás media hora. Estaba tan concentrada en mi tarea que no escuché los pasos. Solo vi las botas, negras, impecables, detenidas justo frente a mí. Me quedé paralizada, el cepillo suspendido en el aire, el agua goteando de mis dedos. Mi instinto gritaba que levantara la vista, que saludara, que hiciera algo, pero el entrenamiento de 3 años siendo invisible era más fuerte. Mantuve la cabeza baja. El silencio se extendió. Podía sentir su presencia como un peso en el aire, algo denso y poderoso que hacía que cada célula de mi cuerpo quisiera encogerse o inclinarse hacia él. Era confuso. Aterrador. ¿Cómo te llamas? La voz era grave, controlada, pero había algo en ella que hizo que mi piel se erizara. Elena. Su Majestad. Respondí sin levantar la vista. Otro silencio. Más largo esta vez. Mírame. No era una petición. Era una orden. Lentamente. Muy lentamente. Levanté la cabeza. Y entonces lo vi. El rey Alaric de Valdris no se parecía a nada de lo que había imaginado. Era joven, quizás 30 años, con cabello negro que le caía ligeramente sobre la frente y ojos de un gris tan claro que parecían plateados bajo la luz de la mañana. Su rostro era angular, severo, pero había algo en la forma en que me miraba, como si estuviera tratando de resolver un acertijo. Nuestras miradas se encontraron por un segundo, 2, 3, y entonces sucedió. Un aroma me golpeó con tanta fuerza que casi pierdo el equilibrio. Bosque después de la lluvia, humo de leña, algo salvaje y antiguo que no tenía nombre. Mi lobo interior, esa parte de mí que había estado dormida durante años, despertó de golpe y gimió. Imposible. Vi que sus ojos se dilataban. Sus fosas nasales se expandieron ligeramente, como si él también lo hubiera sentido. No, 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 no. Bajé la vista inmediatamente, con el corazón martilleando contra mis costillas. Discúlpeme, Su Majestad. Debo terminar antes de que lleguen los nobles. No esperé permiso. Volví a fregar con movimientos mecánicos, rogando que se fuera, que esto fuera solo mi imaginación, que el destino no pudiera ser tan cruel. Los pasos se alejaron, lentos, deliberados. Solo cuando la puerta del gran salón se cerró, dejé de fingir. Mis manos temblaban tanto que el cepillo cayó al suelo con un golpe sordo. Esto no podía estar pasando. No otra vez. En algún lugar del castillo, escuché voces elevadas, algo sobre los clanes del norte y tensiones en las fronteras. Pero apenas presté atención, porque en ese momento, lo único que importaba era que acababa de mirar a los ojos al rey Alfa, y mi lobo lo había reconocido. Pasé el resto del día convenciéndome de que lo había imaginado. El reconocimiento, el aroma,
la forma en que mi lobo había despertado después de años de silencio. Todo había sido producto del cansancio, del miedo, de mi mente jugándome una mala pasada. Tenía que ser eso, porque la alternativa era imposible. Los reyes alfa no se vinculaban con omegas rechazadas que fregaban pisos. El destino no podía ser tan cruel, o tan irónico. Elena, deja de soñar despierta y pela esas papas, me regañó la señora Marta, sacándome de mis pensamientos. Estaba en la cocina, rodeada de montañas de vegetales que debían prepararse para la cena del consejo. Mis manos se movían automáticamente mientras mi mente daba vueltas. Disculpe, señora. Y otra cosa, añadió, bajando la voz mientras se acercaba. Lord Castor preguntó por ti esta mañana. Se me cayó el cuchillo. El ruido del metal contra la madera hizo que varias sirvientas giraran la cabeza. Recogí el cuchillo rápidamente, sintiendo cómo el pánico trepaba por mi garganta. ¿Qué dijo? La señora Marta me observó con suspicacia. Preguntó si habíamos contratado a alguien nuevo. Le dije que solo a ti. Me miró de una forma extraña y se fue. ¿Lo conoces? No, mentí, volviendo a pelar papas con manos temblorosas. Nunca lo he visto. Era mentira. Conocía perfectamente a Lord Castor Bael. Él había sido quien orquestó mi rechazo hace 3 años. El noble influyente que convenció a mi destinado de que una omega sin linaje distinguido no merecía un vínculo. El hombre que sonrió mientras yo me derrumbaba frente a toda la manada. Y ahora estaba aquí, en el mismo castillo. Bueno, mantente alejada de él, murmuró la señora Marta. Ese hombre tiene demasiado poder y demasiados secretos. No es de fiar. No podía estar más de acuerdo. El resto de la tarde transcurrió en una neblina de ansiedad. Cada vez que alguien entraba a la cocina, mi corazón se aceleraba. Cada sombra en el pasillo me hacía dar un salto. Pero Castor no apareció. A las 6 de la tarde, cuando creía que podría retirarme a los dormitorios y esconderme hasta el día siguiente, la señora Marta me llamó con un gesto. El mayordomo real te busca. ¿A mí? El pánico volvió. ¿Por qué? No lo sé. Pero cuando el mayordomo real llama, no se hacen preguntas. Ve. Me quité el delantal con dedos torpes y seguí a un hombre alto y delgado, vestido con un uniforme inmaculado, por pasillos que no había visto antes. Subimos escaleras de mármol, cruzamos salones con techos pintados, pasamos junto a guardias que ni siquiera nos miraron. Finalmente, se detuvo frente a una puerta de madera tallada. Su Majestad desea verte, dijo con voz neutral. Entra y mantén la compostura. No me dio tiempo a responder. Abrió la puerta, me empujó suavemente hacia adentro y la cerró tras de mí. Me encontré en lo que parecía ser un estudio privado. Había estanterías llenas de libros, un escritorio enorme cubierto de mapas y documentos, y una chimenea encendida que llenaba la habitación de un calor reconfortante. Y allí, de pie junto a la ventana con las manos en la espalda, estaba él. El rey Alaric no se giró de inmediato. Solo habló. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el castillo? 1 día, Su Majestad. ¿De dónde vienes? Del sur, de un pueblo pequeño cerca de la frontera con Arlen. ¿Tienes familia? No, Su Majestad. Finalmente se giró. Sus ojos grises me estudiaron con una intensidad que hizo que mi lobo se retorciera inquieto. ¿Por qué viniste aquí? La pregunta era simple, pero sentí que había capas de significado debajo. Necesitaba trabajo. Necesitaba desaparecer. Algo cambió en su expresión. No fue compasión exactamente, sino reconocimiento. ¿De qué huyes? Apreté los puños a los costados. Del pasado. Eso no es una respuesta. Es la única que puedo dar, Su Majestad. El silencio se extendió entre nosotros. Podía sentir su aroma incluso desde esta distancia, y mi cuerpo reaccionaba de formas que no podía controlar. Mi respiración se aceleraba. Mi piel se sentía demasiado sensible. Era como si cada parte de mí quisiera acercarse a él. Odiaba eso. Voy a asignarte nuevas tareas, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Ya no trabajarás en las cocinas. Pero, Su Majestad, trabajarás en la Biblioteca Real. Necesito que organices y catalogues los registros antiguos. Me han dicho que sabes leer. Sí, pero... Y limpiarás mis aposentos privados cada mañana antes del amanecer. Mi corazón se detuvo.
¿Sus aposentos privados? ¿Es un problema? Era un problema enorme. Estar cerca de él, con ese aroma, con esa presencia que hacía que mi lobo enloqueciera, era peligroso. Pero no podía decir eso. No, Su Majestad. Bien, empiezas mañana. El mayordomo te dará las instrucciones. Debería haber asentido y salido. Debería haber aceptado el despido silencioso. Pero algo en mí, quizás la parte que había aprendido a sobrevivir, necesitaba saber. ¿Por qué yo? Se giró completamente hacia mí, y por primera vez vi algo más que curiosidad en su mirada. Había confusión, quizás incluso frustración, porque cuando te vi esta mañana, algo en ti se detuvo, como si estuviera buscando las palabras correctas. Necesito entender qué es. No era una declaración de vínculo. No era un reconocimiento del destino. Era simplemente honestidad cruda. Y de alguna forma, eso lo hacía más aterrador. Entiendo, susurré. ¿De verdad? Dio un paso hacia mí, porque yo no lo entiendo. No entiendo por qué tu aroma me persiguió todo el día. ¿Por qué no pude concentrarme en la reunión del consejo porque seguía preguntándome quién eras? ¿Por qué mi lobo está exigiendo que te mantenga cerca? Cada palabra era como un golpe, porque yo sentía exactamente lo mismo. Su Majestad. Mi voz salió quebrada. Esto no puede pasar. Lo sé. Usted es el rey. Lo sé. Y yo soy nadie. Eso, dijo con voz firme, no es verdad. Antes de que pudiera responder, se escucharon golpes fuertes en la puerta. Su Majestad. La voz desde afuera sonaba urgente. El consejo lo espera. Lord Castor insiste en hablar sobre las tensiones con el clan del norte. Alaric cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo paciencia. Voy en un momento. Cuando volvió a mirarme, su expresión era nuevamente controlada, real, distante. Puedes irte. Recuerda, biblioteca y mis aposentos. Mañana al amanecer. Asentí y me dirigí hacia la puerta. Pero antes de salir, me giré una última vez. Su Majestad, si puedo hacer una petición, habla. Manténgame alejada de Lord Castor. Vi cómo sus ojos se entrecerraban. ¿Por qué? Porque él es parte del pasado del que huyo. No dije más. No necesité hacerlo. La comprensión cruzó su rostro, seguida de algo más oscuro. Algo protector y peligroso. Nadie te tocará mientras estés bajo mi techo, dijo con una voz que era más gruñido que palabras. Nadie. Salí antes de que mi lobo pudiera responder a esa promesa con un gemido de aceptación, porque eso era exactamente lo que quería hacer. Aceptar su protección, aceptar su presencia, aceptar el vínculo que ambos sabíamos que existía, pero que ninguno estaba listo para nombrar. Mientras caminaba de regreso a los dormitorios, una cosa quedó clara. Mi plan de desaparecer había fracasado antes de empezar. El rey me había visto, y ya no podía esconderme. El amanecer llegó demasiado pronto. Me levanté cuando el cielo aún estaba oscuro. Me vestí con un vestido limpio, y recogí mi cabello bajo la cofia. Las demás sirvientas todavía dormían en sus catres, ajenas a que yo había sido separada de ellas, separada y puesta directamente en el camino del rey. El mayordomo me esperaba en el pasillo, sosteniendo una vela que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Sígueme. Y recuerda, silencio absoluto. Su Majestad todavía duerme. Subimos por las escaleras privadas hasta el ala norte del castillo. Los pasillos aquí eran diferentes, más anchos, con tapices que representaban batallas antiguas y alfombras tan gruesas que mis pasos no hacían ningún sonido. Nos detuvimos frente a una puerta doble de roble oscuro. Sus aposentos, susurró el mayordomo. Entra, limpia rápido y en silencio. No toques nada que esté sobre el escritorio. No abras los cajones. Y sobre todo, no lo despiertes. Me entregó las llaves y desapareció por donde habíamos venido. Respiré hondo y abrí la puerta. La habitación era enorme. Había una cama con dosel en el centro, cortinas de terciopelo oscuro, otra chimenea donde aún brillaban las brasas de la noche anterior, y ese escritorio que parecía el centro de operaciones de todo un reino. Pero lo que más me golpeó fue el aroma. Bosque, lluvia, él. Estaba por todas partes, tan intenso que tuve que apoyarme contra la puerta por un momento para recuperar el equilibrio. Mi lobo gimió suavemente, queriendo buscar la fuente, queriendo... No,
Concéntrate. Me moví rápidamente, limpiando las cenizas de la chimenea, sacudiendo las superficies, cambiando el agua de las jarras. Cada movimiento era mecánico, practicado, pero mis ojos seguían desviándose hacia la cama donde podía ver su forma bajo las mantas. Dormía de lado, una mano bajo la almohada, el cabello negro cayendo sobre su frente. En el sueño, las líneas severas de su rostro se suavizaban. Se veía más joven, casi vulnerable. Aparté la mirada. Esto era peligroso. Terminé en menos de 20 minutos y salí tan silenciosamente como había entrado. Solo cuando estuve en el pasillo, me permití respirar con normalidad. La biblioteca estaba en el ala este. Era un espacio circular con estanterías que se elevaban 3 pisos de altura, conectadas por escaleras de caracol. La luz entraba por una cúpula de cristal en el techo, iluminando miles de libros, pergaminos y documentos. Era hermoso. Impresionante, ¿verdad? La voz detrás de mí me hizo girar bruscamente. Lord Castor Bael estaba parado en la entrada, con las manos cruzadas frente a él y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era más viejo de lo que recordaba, con canas en las sienes y líneas profundas alrededor de la boca. Pero esos ojos calculadores no habían cambiado. Lord Castor, logré decir, manteniendo la voz firme. Elena, pronunció mi nombre como si fuera algo divertido. Qué sorpresa tan interesante encontrarte aquí. Trabajo aquí. Eso veo. Caminó lentamente hacia mí, estudiándome. Aunque no esperaba volver a verte. Pensé que después de lo que pasó en Arlen, habrías tenido la decencia de... desaparecer permanentemente. Apreté los puños a los costados. Vine aquí para empezar de nuevo. ¿De nuevo? Se rió, pero fue un sonido frío. Las omegas rechazadas no empiezan de nuevo, querida. Solo se hunden más profundo. No soy asunto suyo. Ah, pero ahí te equivocas. Se detuvo a pocos pasos de mí. Todo lo que sucede en este castillo es asunto mío. Soy uno de los consejeros principales del rey. Tengo su oído, su confianza. ¿Y qué quiere de mí? Su sonrisa se volvió más cruel. Quiero que recuerdes tu lugar. Quiero que entiendas que el hecho de que estés aquí, limpiando y organizando libros, no cambia lo que eres. Una rechazada, una omega sin valor. Las palabras dolieron porque fueron diseñadas para hacerlo, porque eran las mismas palabras que había escuchado hace 3 años, las mismas que me habían hecho creer que no merecía nada mejor. Pero algo en mí había cambiado. Quizás fue el tono protector en la voz del rey la noche anterior. Quizás fue simplemente que había tocado fondo y ya no tenía nada que perder. Mi lugar, dije en voz baja pero firme, es donde yo decida que esté. Y usted no tiene ningún derecho sobre mí. Vi cómo sus ojos se entrecerraban peligrosamente. Cuidado, niña. No querrás hacer enemigos en este castillo. ¿Es una amenaza? Es un consejo. Se inclinó más cerca, bajando la voz. El rey tiene problemas más importantes que preocuparse por una sirvienta. Los clanes del norte están inquietos. Hay rumores de rebelión. Algunos dicen que Alaric es demasiado joven, demasiado idealista, que necesita aliados fuertes para mantener su trono. No veo que tiene eso que ver conmigo. Todo. Su sonrisa se amplió, porque yo soy uno de esos aliados. Y si decides causar problemas, si decides llamar la atención de formas que no deberías, sería muy fácil para mí hacer que desaparecieras. Otra vez. Antes de que pudiera responder, una voz resonó desde la entrada. ¿Hay algún problema aquí? Ambos giramos. El rey Alaric estaba parado en el umbral, completamente vestido, con una expresión que podría congelar el infierno. Castor se enderezó inmediatamente, recomponiendo su expresión en una de respeto formal. Su Majestad solo estaba conociendo a su nueva asistente de biblioteca. ¿De verdad? Alaric caminó hacia nosotros con pasos medidos, porque desde aquí parecía más una intimidación. Nada de eso, Su Majestad. Solo una conversación amistosa. Castor. La voz del rey era peligrosamente suave. Tengo una reunión del consejo en 1 hora. Será mejor que uses ese tiempo para preparar tu informe sobre las fronteras, no para conversar con mi personal. Fue un despido claro. Lord Castor lo entendió perfectamente. Por supuesto, Su Majestad. Hizo una reverencia rígida. Nos vemos en el consejo. Se fue.
pero no sin antes dirigirme una última mirada que prometía que esto no había terminado. El silencio que quedó fue denso. Alaric no me miró inmediatamente. En su lugar, caminó hacia una de las ventanas, observando los jardines del castillo que empezaban a iluminarse con la luz del amanecer. ¿Qué quería?, preguntó finalmente. Recordarme quién soy. ¿Y quién eres? La pregunta me tomó por sorpresa. No era lo que esperaba. Una omega rechazada. Una sirvienta. Nadie importante. Se giró entonces, y la intensidad en sus ojos me dejó sin aliento. Él te hizo esto. El rechazo del que huyes. Él estuvo involucrado. No era una pregunta, era una certeza. Asentí lentamente. Convenció a mi destinado de que yo no valía la pena, que una omega sin linaje solo traería vergüenza a su familia. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos se cerraban en puños. Y tu destinado simplemente aceptó. Mi destinado escupió a mis pies y me dijo que prefería morir solo. Las palabras salieron amargas. El vínculo se rompió esa noche. Y yo dejé de existir para mi manada. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces Alaric hizo algo que no esperaba. Cruzó la distancia entre nosotros en 3 pasos largos, y se detuvo tan cerca que pude ver las motas doradas en sus ojos grises. Escúchame bien, Helena. Su voz era baja, intensa. No me importa lo que Castor te dijo. No me importa lo que tu manada anterior creyó. Tú existes. Estás aquí. Y mientras estés bajo mi techo, nadie te dirá lo contrario. Mi lobo prácticamente lloró ante esas palabras. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué le importo? Por un momento pensé que no respondería. Pero entonces levantó una mano, lentamente, y rozó mi mejilla con el dorso de sus dedos. Fue el toque más suave, más breve, y me quemó como fuego. Porque mi lobo ya te eligió. Su voz era apenas un murmullo, y yo no soy lo suficientemente fuerte como para negarlo. Los días siguientes transcurrieron en una extraña rutina. Cada mañana, antes del amanecer, entraba a los aposentos del rey, limpiaba en silencio mientras él dormía, luchando contra el impulso de mi lobo de acercarse a esa cama. Luego pasaba el resto del día en la biblioteca, organizando documentos que databan de siglos atrás. Alaric nunca estaba allí cuando yo limpiaba, o al menos fingía no estarlo. Pero a veces, cuando salía, encontraba cosas. Una manta extra junto a la chimenea apagada, como si alguien hubiera notado que tenía frío. Una taza de té caliente sobre el escritorio de la biblioteca, todavía humeante. Pequeñas cosas que podrían haber sido coincidencias, excepto que sabía que no lo eran. El rey me estaba cuidando, a su manera silenciosa, distante, imposible de confrontar, y yo no sabía cómo sentirme al respecto. Fue en la tarde del 5.º día cuando todo cambió. Estaba organizando los registros de tratados comerciales cuando escuché voces elevadas que venían del pasillo. Reconocí una de inmediato. Lord Castor. La otra era más joven, ansiosa. Los clanes del norte no esperarán mucho más, decía la voz joven. Lord Cael envió otro mensaje. Exige una audiencia con el rey, o de lo contrario considerará que Valdris ha roto el pacto de paz. Déjalo exigir, respondió Castor con desdén. Alaric necesita recordar que hay consecuencias por rechazar alianzas estratégicas. Pero su majestad no rechazó nada. Simplemente pidió más tiempo para considerar. Pidió tiempo porque es débil. La voz de Castor se acercaba. Un rey fuerte habría tomado la decisión hace meses. Un rey fuerte habría asegurado el linaje con una unión apropiada. Se detuvieron justo frente a la puerta de la biblioteca. Yo me quedé inmóvil detrás de una estantería, conteniendo la respiración. ¿Y qué propone usted, Lord Castor? Propongo que el consejo presione al rey, que lo haga ver razón. Si no acepta vincularse con Lady Meredith del clan del norte antes de la luna roja, los clanes interpretarán su indecisión como una ofensa. Y entonces... bueno, entonces la guerra será inevitable. Mi corazón se detuvo. Lady Meredith. Una unión política. La luna roja estaba a solo 2 semanas. Pero he escuchado rumores, continuó la voz joven, ahora más baja, de que su majestad podría haber encontrado interés en otra persona. El silencio que siguió fue pesado. ¿Rumores?
La voz de Castor era peligrosamente suave. ¿Qué clase de rumores? Nada confirmado, mi señor. Solo hay quienes dicen que el rey ha mostrado atención inusual hacia cierta sirvienta. Sentí cómo la sangre se me iba del rostro. Si esos rumores llegaran a los clanes del norte, dijo Castor lentamente, sería desastroso. No solo para el rey, sino para todo el reino. Imagina, el rey Alfa de Valdris rechazando a la hija de un lord poderoso por una omega rechazada. Sería visto como una humillación, como una debilidad imperdonable. ¿Y qué sugiere? Sugiero que nos aseguremos de que esos rumores nunca se conviertan en realidad, por el bien del reino, por supuesto. Sus pasos se alejaron, pero yo seguí sin poder moverme. Esto era peor de lo que había imaginado. No solo Castor me odiaba personalmente, sino que mi simple presencia cerca del rey podía desencadenar una guerra. Tenía que irme. Tenía que desaparecer antes de que... ¿Cuánto escuchaste? Casi grité. Giré bruscamente y encontré a Alaric parado en la entrada de la biblioteca, observándome con esa intensidad que me hacía sentir expuesta. Su Majestad, yo no quería... No estaba espiando. Solo estaba... ¿Cuánto? Repitió, más firme. Todo, admití, sintiéndome miserable. Escuché todo. Caminó hacia mí con pasos medidos. No parecía molesto. Parecía... cansado. Entonces sabes que el consejo quiere que me vincule con Lady Meredith. Sí. ¿Y sabes que si no lo hago, podría haber consecuencias? Guerra. Susurré. Lo sé. Se detuvo frente a mí, tan cerca que pude ver las sombras bajo sus ojos. No había dormido bien. Quizás no había dormido en absoluto. Dime qué piensas. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué pienso sobre qué? Sobre todo esto. Sobre la posibilidad de que me vincule con otra mujer mientras tú... Se detuvo, como si las palabras le costaran. Mientras tú estás aquí. Mi lobo aulló de dolor ante solo la idea. Pero yo sabía cuál era la respuesta correcta. La respuesta que una sirvienta, una omega sin valor, debía dar. Creo que debe hacer lo que sea mejor para su reino. Esa no fue mi pregunta. Es la única respuesta que importa. Para mí no. Levantó una mano y muy suavemente retiró un mechón de cabello que se había escapado de mi cofia. Para mí, lo que tú piensas importa más de lo que debería. No pude sostener su mirada. Era demasiado. Demasiada intensidad. Demasiada promesa de cosas que no podían ser. Debería irme del castillo, dije, forzando las palabras, antes de que mi presencia cause más problemas. No, pero Lord Castor tiene razón. Si hay rumores, si la gente piensa que usted... No me importa lo que piense la gente. Su voz se volvió más firme. Y definitivamente no me importa lo que Castor crea que debería hacer. Pero la guerra. No habrá guerra. Me tomó suavemente por los hombros, obligándome a mirarlo. Escúchame, Helena. Sé que tienes miedo. Sé que estás acostumbrada a que te digan que no vales nada, que no mereces espacio en este mundo. Pero yo no voy a dejarte ir solo porque sea más conveniente. ¿Por qué? La pregunta salió quebrada. ¿Por qué arriesgar todo por mí? Por un largo momento, no respondió. Solo me miró como si estuviera memorizando cada detalle de mi rostro. Porque en 5 días he descubierto algo. Su pulgar rozó mi hombro en un gesto inconsciente. Descubrí que puedo soportar las demandas del consejo. Puedo soportar las amenazas de los clanes del norte. Puedo soportar las intrigas de Castor. Pero lo que no puedo soportar es la idea de un mundo donde tú no estés en él. Las lágrimas ardieron en mis ojos. Eso no es suficiente. No contra todo un reino. Entonces lo haremos suficiente. Había determinación en su voz ahora. Voy a cambiar tus tareas otra vez. A partir de mañana, trabajarás directamente para mí. Serás mi asistente personal para asuntos de biblioteca y registros históricos. Estarás conmigo durante las reuniones del consejo cuando se discutan temas que requieran consulta de archivos antiguos. ¿Qué? No, eso solo hará que los rumores existirán de todas formas. Me soltó, pero su mirada no. Pero si estás a mi lado en un contexto oficial, si tu presencia tiene un propósito claro y visible, será más difícil para Castor actuar contra ti. Está protegiéndome. Sí. ¿Y la luna roja? ¿Y Lady Meredith? Su mandíbula se tensó. Le daré una respuesta al clan del norte, pero no será la que esperan. Y no será por presión de Castor. Alaric. Fue la primera vez que usé su nombre.
No, Su Majestad. Solo su nombre. Vi cómo sus ojos se oscurecían al escucharlo. Di mi nombre otra vez. No debería. Di mi nombre, Elena. Alaric. Salió como un susurro, como una oración. Cerró los ojos, como si esa única palabra le causara dolor físico. Estoy tratando de hacer esto bien, murmuró, tratando de darte tiempo, de no presionarte, de no reclamarte cuando cada instinto que tengo me grita que lo haga. Pero cada día es más difícil. Para mí también. Abrió los ojos entonces, y lo que vi allí me robó el aliento. No era solo atracción, era necesidad, reconocimiento, el vínculo tirando de ambos con una fuerza que pronto sería imposible de ignorar. Entonces dame tiempo, dijo finalmente. Dame tiempo para resolver esto sin ponerte en peligro. ¿Puedes hacer eso? Quería decir no. Quería decir que esto era imposible, que nunca funcionaría, que el destino nos había jugado una broma cruel. Pero en su lugar, asentí. Te daré tiempo. Porque a pesar de todo, a pesar del miedo y la lógica, una parte de mí ya había empezado a creer. A creer que quizás, solo quizás, la invisible podría ser vista. Y la rechazada podría ser elegida. La primera reunión del consejo a la que asistí fue exactamente tan incómoda como había imaginado. Me senté en una silla pequeña junto a la puerta, con varios libros de registros antiguos sobre mi regazo, mientras 12 nobles me observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desdén absoluto. Lord Castor estaba directamente frente al rey, y sus ojos se clavaron en mí con una advertencia clara. No deberías estar aquí. Alaric había sido claro esa mañana. Yo estaría presente en todas las reuniones donde se discutieran tratados históricos o precedentes antiguos. Mi trabajo era proporcionar contexto cuando fuera necesario. Mi verdadero propósito era estar bajo su vigilancia constante. Entonces estamos de acuerdo, decía Lord Castor, dirigiéndose al rey con tono formal. El clan del norte exige una respuesta antes de la luna roja. Lord Kael ha sido más que paciente, Su Majestad. No podemos arriesgarnos a ofenderlo más. No lo estoy ofendiendo, respondió Alaric con voz calma. Simplemente estoy evaluando todas las opciones. ¿Qué hay que evaluar? Intervino otro noble, Lord Brennan, un hombre corpulento con barba gris. Lady Meredith es de linaje impecable. La unión fortalecería nuestra posición con el norte. Es lo lógico, repitió Alaric, y pude escuchar el filo en su voz. No siempre es lo correcto. Con todo respeto, Su Majestad, dijo Castor, inclinándose ligeramente. El reino no puede permitirse que sus decisiones personales nublen su juicio político. El silencio que siguió fue tenso. Vi cómo los dedos de Alaric se cerraban sobre el brazo de su silla. ¿Estás sugiriendo que mi juicio está nublado, Castor? Estoy sugiriendo que un rey debe poner a su reino por encima de distracciones. La palabra quedó suspendida en el aire como una acusación. Varios nobles me miraron entonces, entendiendo perfectamente a qué se refería. Quise desaparecer, hacerme pequeña, invisible, como había aprendido a ser. Pero entonces sentí la mirada de Alaric sobre mí, firme y tranquilizadora. No te muevas. No te escondas. Esta reunión ha terminado, declaró el rey poniéndose de pie. Tomaré mi decisión respecto al clan del norte en los próximos días. Hasta entonces, espero que el consejo respete mi autoridad como gobernante de este reino. Fue un despido claro. Los nobles se levantaron, algunos murmurando entre ellos. Castor fue el último en salir, no sin antes dedicarme una mirada que prometía consecuencias. Cuando la puerta se cerró, Alaric exhaló lentamente. Eso fue... comencé. Horrible. Lo sé. Se frotó la cara con ambas manos. Castor está empujando más fuerte de lo que esperaba, porque sabe que usted no quiere aceptar la unión. Se giró hacia mí entonces, con esa intensidad que siempre me dejaba sin defensas. ¿Y cómo sabes tú eso? Porque lo vi en su rostro. Cada vez que mencionan a Lady Meredith, sus manos se tensan. Cada vez que Castor presiona, usted se resiste. No es indecisión. Es rechazo. Caminó hacia mí lentamente, hasta que solo nos separaban unos pasos. Tienes razón. No quiero esa unión. No quiero vincularme con alguien que no... Se detuvo, buscando las palabras. Que no es tú. El corazón me latió tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo.
Alaric, no podemos. Lo sé. Créeme. Lo sé. Pasó una mano por su cabello, frustrado. Pero necesito que entiendas algo, Elena. Necesito mostrarte algo. ¿Qué cosa? En lugar de responder, caminó hacia su escritorio y abrió un cajón cerrado con llave. Sacó un folder de cuero viejo y me lo entregó. Ábrelo. Con manos temblorosas lo hice. Adentro había documentos, cartas selladas y lo que parecían ser reportes de investigación. ¿Qué es esto? Evidencia. Su voz era grave. Contra Castor. Empecé a leer. El primer documento era una carta del Lord Kyle del Clan del Norte, pero no era lo que esperaba. No era una exigencia de matrimonio. Era una advertencia. Su Majestad, he recibido noticias preocupantes de Lord Castor, quien afirma actuar en su nombre. Insiste en que usted está ansioso por concretar una unión con mi hija, pero sus palabras contradicen los mensajes que he recibido directamente de su corte. Temo que alguien está manipulando información para sus propios fines. Levanté la vista bruscamente. Castor está mintiendo. Está presionando por esta unión, pero no porque usted la quiera o porque el Clan del Norte la exija realmente. Exacto. Alaric se apoyó contra el escritorio. Llevo semanas investigando. Castor ha estado enviando mensajes falsos a ambos lados, creando tensión donde no existía. Quiere forzar esta unión porque él tiene algo que ganar con ella. Seguí leyendo. Había más cartas, documentos financieros que mostraban transacciones sospechosas. Y finalmente, un testimonio escrito de un sirviente del propio Castor. Lord Castor me ordenó entregar mensajes al Clan del Norte sin el conocimiento del rey. Los mensajes contenían promesas de matrimonio y alianzas que nunca fueron autorizadas. Cuando pregunté por qué, me amenazó con destruir a mi familia. Él está creando la crisis, susurré, sintiendo cómo todo encajaba. Está manipulando al Consejo, al Clan del Norte, a todos, para que usted se vea obligado a aceptar esta unión. Y si me niego, parezco débil ante el Consejo. Si acepto, pierdo mi autonomía como rey y Castor gana influencia sobre mí. ¿Pero por qué? ¿Qué gana él con esto? Alaric sacó un último documento. Era un contrato de tierras. Lady Meredith es su sobrina. Si ella se convierte en reina, Castor tendría acceso directo al poder real. Podría influir en cada decisión, controlar cada movimiento. Esencialmente, gobernaría a través de ella. La habitación pareció girar. Esto es traición. Es peor que eso. Su voz se volvió más oscura, porque para que su plan funcione, necesita que yo no tenga otras opciones. Necesita que no haya impedimentos. Me miró directamente entonces, y entendí. Yo soy el impedimento. Eres más que eso. Dio un paso hacia mí. Eres la razón por la que su plan está fallando. Porque desde que llegaste, mi lobo ha rechazado por completo la idea de otra compañera. Y Castor lo sabe. Por eso me amenazó en la biblioteca. Por eso necesito que estés cerca de mí. Tomó mis manos entre las suyas, y el contacto envió una corriente eléctrica por mi piel. No es solo protección, Elena. Es estrategia. Si el Consejo ve que tienes un propósito oficial, si ven que eres valiosa para el reino de formas que van más allá de lo que realmente eres para mí, entonces será más difícil para Castor actuar contra ti. ¿Y qué soy yo para ti? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Alaric apretó mis manos, y cuando habló, su voz era apenas un susurro áspero. Eres mi compañera destinada, mi verdadero vínculo. La mujer que mi lobo reconoció el primer momento que te vi. Levantó una mano y rozó mi mejilla. Y estoy completamente aterrado porque protegerte significa ir contra todo el Consejo, contra las tradiciones, contra las expectativas de un reino entero. Las lágrimas rodaron por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. No puedes elegirme. Soy una rechazada. Causaré tu ruina. Y yo soy un rey que está cansado de que otros decidan su destino. Me limpió las lágrimas con sus pulgares. Así que voy a hacer algo muy estúpido o muy valiente. Todavía no estoy seguro de cuál. ¿Qué? Voy a exponer a Castor. Voy a mostrar al Consejo estas pruebas. Y voy a rechazar la unión con Lady Meredith públicamente. Eso es peligroso. Lo sé. Sonrió. Pero no había humor en ello. Pero no tan peligroso como vivir una mentira. No tan peligroso como perderte, porque tuve miedo de luchar por ti.
En ese momento, todo el peso de su decisión cayó sobre mí. No era solo sobre nosotros. Era sobre el poder, la política, el futuro de un reino. Y él estaba dispuesto a arriesgarlo todo. ¿Cuándo? Pregunté con voz temblorosa. ¿Cuándo harás esto? En 3 días. Durante la reunión especial del Consejo antes de la Luna Roja. Sus manos encontraron mis hombros. Pero necesito saber algo primero, Helena. Necesito saber si cuando todo esto termine, si cuando el polvo se asiente, tú estarás aquí, conmigo. No había duda en mi mente. No había miedo. Solo certeza. Estaré aquí. Incluso si significa ser vista, ser juzgada. Especialmente entonces. Tomé su rostro entre mis manos, un gesto atrevido que me sorprendió incluso a mí, porque he pasado 3 años escondiéndome, y estoy cansada de ser invisible. Vi cómo algo cambiaba en sus ojos. Alivio, esperanza, y algo más profundo. Entonces, muy lentamente, inclinó su frente contra la mía. No fue un beso, fue algo más íntimo, una promesa, un reconocimiento, y por primera vez en años, mi lobo no lloró de dolor, cantó de esperanza. Los 3 días antes de la reunión del consejo pasaron en una neblina de tensión y anticipación. Alaric y yo nos volvimos cuidadosos, demasiado cuidadosos. Cada conversación era medida, cada mirada calculada. Sabíamos que Castor nos observaba, buscando cualquier excusa para actuar antes de que pudiéramos exponer sus mentiras. Pero el vínculo no cooperaba con nuestra cautela. Cada mañana, cuando entraba a sus aposentos, el aroma se volvía más intenso. Ya no era solo bosque y lluvia. Era algo más profundo, más primitivo. Reconocimiento, reclamo, necesidad. Y mi lobo respondía con la misma ferocidad. Fue en la noche del segundo día cuando todo cambió. Estaba en la biblioteca, trabajando hasta tarde en los registros que Alaric necesitaría para la reunión, cuando la puerta se abrió. No necesité girarme para saber quién era. Su presencia llenó el espacio como una tormenta. Deberías estar durmiendo, dije sin levantar la vista del pergamino. Podría decir lo mismo de ti. Escuché sus pasos acercarse. Se detuvo justo detrás de mi silla, tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo. Helena. Su voz sonaba tensa, como si cada palabra le costara. Necesitamos hablar. Dejé la pluma y finalmente me giré. Lo que vi me robó el aliento. Se veía deshecho, el cabello despeinado, como si hubiera pasado las manos por él 1000 veces. La camisa abierta en el cuello, pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ardían con una intensidad dorada que no había visto antes. Su lobo estaba muy cerca de la superficie. ¿Qué pasó?, pregunté, poniéndome de pie. Lo que está pasando, corrigió con voz áspera, es que estoy perdiendo el control. No entiendo. La luna roja es en 2 días. Dio un paso hacia mí, y luego otro, como si no pudiera detenerse. ¿Sabes lo que eso significa para los alfas no vinculados? Lo sabía. La luna roja intensificaba todos los instintos primarios. Hacía que el vínculo entre compañeros destinados se volviera casi imposible de ignorar. Alaric, he estado luchando contra esto desde el momento en que te vi. Su voz se quebró, diciéndome que necesitaba tiempo, que debía ser cuidadoso, que no podía reclamarte hasta que todo estuviera resuelto. Pero mi lobo no entiende de política o estrategia. Solo sabe que su compañera está aquí y que no la ha reclamado. Mi respiración se aceleró. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que eres mi compañera destinada. Mi verdadero vínculo. Las palabras salieron como una confesión, como algo que había estado conteniendo demasiado tiempo. Y cada momento que paso cerca de ti sin completar el vínculo es una agonía. El aire entre nosotros se volvió denso, cargado. Podía sentir mi propia necesidad elevándose, mi lobo empujando contra las barreras que había construido. Yo también lo siento, admití en un susurro. Cada mañana cuando entro a tu habitación, cada vez que estás cerca, es como si cada célula de mi cuerpo quisiera... No lo digas. Cerró los ojos con fuerza. Por favor, no lo digas. Porque si me dices que me deseas tanto como yo te deseo, no voy a poder detenerme. Y si no quiero que te detengas. Sus ojos se abrieron de golpe, y el dorado había consumido casi todo el gris. Helena, no sabes lo que estás diciendo.
Sé exactamente lo que estoy diciendo. Di un paso hacia él, cerrando la distancia. He vivido 3 años como una sombra. 3 años creyendo que no merecía ser elegida. Pero tú me ves, Alaric. Me has visto desde el primer momento. Verte es fácil. Su voz era apenas un gruñido. Lo difícil es no tocarte, no reclamarte, no marcar tu piel para que todo el mundo sepa que eres mía. Un escalofrío me recorrió ante sus palabras. No de miedo, de anticipación. Entonces, ¿por qué luchas contra ello? Porque si completo el vínculo ahora, antes de que Castor sea expuesto, antes de que el Consejo acepte nuestra unión, te pondré en peligro mortal. Tomó mi rostro entre sus manos, y sus dedos temblaban. Un vínculo de compañeros es permanente, sagrado, pero también te convertiría en un blanco. Castor podría usar nuestro vínculo como prueba de que soy irracional, de que estoy comprometiendo el reino por deseo. Podría incitar al Consejo a actuar contra mí, contra nosotros. Las lágrimas ardieron en mis ojos porque entendí. Entendí el peso imposible sobre sus hombros. Entonces esperaremos. No creo que pueda. Su frente se apoyó contra la mía, no con la luna roja tan cerca, no cuando puedo oler tu esencia cada segundo, no cuando mi lobo está exigiendo que te reclame. Alaric, necesito que entiendas algo. Sus pulgares acariciaron mis mejillas. Después de la reunión del Consejo, después de que exponga a Castor, voy a reclamarte, oficialmente, públicamente. No me importará lo que digan los nobles. No me importará si algunos se oponen, porque has sido mía desde el momento en que nuestras miradas se encontraron, y tú has sido mío. Respondí, sorprendiéndome a mí misma con la certeza en mi voz. Algo se rompió en él entonces. La última barrera de control. Me atrajo hacia su pecho y su boca encontró la mía en un beso que no fue suave ni cuidadoso. Fue desesperación pura, años de soledad chocando contra el reconocimiento del destino. Sus manos se enredaron en mi cabello, arrancando la cofia que siempre usaba, y yo me aferré a sus hombros como si fuera lo único real en el mundo. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. No puedo completar el vínculo, dijo contra mis labios. No todavía, pero puedo darte esto. Puedo darte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres mía, que siempre lo has sido, que el destino nos eligió, y yo acepto esa elección con cada fibra de mi ser. Sus palabras fueron como un bálsamo sobre las heridas que había cargado durante años. El rechazo, la vergüenza, la creencia de que no era suficiente. Y tú eres mío, susurré de vuelta. Mi alfa, mi rey. Un gruñido bajo vibró en su pecho ante mis palabras. Besó mi frente, mis mejillas, la línea de mi mandíbula, como si estuviera memorizando cada centímetro de mi piel. 2 días, murmuró contra mi cuello. Dame 2 días para protegerte de la forma correcta, para asegurarme de que cuando complete este vínculo, nadie pueda arrancarte de mi lado. Te daré 2 días, pero después de eso, serás mi luna, mi compañera, mi reina. Me miró a los ojos, y había promesa absoluta en su mirada, y que los dioses ayuden a quien intente separarnos. Nos quedamos así, abrazados en medio de la biblioteca, mientras la luna brillaba a través de las ventanas. No completamos el vínculo, no nos marcamos, pero en ese momento intercambiamos algo igual de poderoso. Una promesa, un compromiso, una elección consciente de pelear juntos contra todo lo que vendría. Cuando finalmente me escoltó de regreso a los dormitorios de las sirvientas, sus dedos rozaron los míos en un último gesto de conexión. Duerme bien, Helena. Alaric. Lo detuve antes de que se alejara. ¿Y si algo sale mal en la reunión? ¿Y si Castor tiene un plan que no hemos visto? Su mirada se volvió feroz, protectora. Entonces me aseguraré de que caigas antes que tú. Te lo prometo. Y mientras lo veía alejarse por el pasillo oscuro, supe que estaba diciendo la verdad. En 2 días, todo cambiaría. O triunfaríamos juntos, o caeríamos juntos. Pero nunca, nunca más, estaríamos solos. La mañana de la reunión del consejo amaneció con un cielo color sangre. No era una metáfora. El amanecer antes de la luna roja siempre teñía el horizonte de tonos carmesí,
como si el universo mismo supiera que algo primitivo y poderoso estaba a punto de despertar. Me vestí con manos temblorosas, no el uniforme de sirvienta, sino un vestido simple pero digno que Alaric había mandado a mi habitación la noche anterior. Era de un azul oscuro, casi negro, con mangas largas y un cuello alto. Apropiado, respetable, una armadura de tela. Encontré una nota doblada dentro del paquete, para la mujer que dejará de esconderse hoy. Eres más fuerte de lo que crees. Ah, guardé la nota contra mi corazón, mientras me recogía el cabello. Hoy no usaría la cofia de sirvienta. Hoy sería vista como lo que realmente era, la compañera destinada del rey. El mayordomo me escoltó hasta la sala del consejo exactamente a las 9. Las puertas dobles de roble estaban cerradas, y podía escuchar voces amortiguadas desde dentro. Discusiones acaloradas. Castor, sin duda, presionando hasta el último momento. Su Majestad pidió que esperaras aquí, dijo el mayordomo, señalando una antecámara pequeña. Te llamará cuando sea el momento. Me quedé sola, con el sonido de mi propio corazón martilleando en mis oídos. Los minutos se arrastraron como horas. Intenté calmarme, controlar mi respiración, pero mi lobo estaba inquieto. Podía sentir a Alaric al otro lado de esas puertas, su presencia como un faro. Y también podía sentir peligro. Finalmente, las puertas se abrieron y el mayordomo asomó la cabeza. Es hora. Entré a la sala del consejo con la columna recta y la cabeza en alto. 12 pares de ojos se clavaron en mí inmediatamente. Reconocí a la mayoría. Lord Castor en su lugar habitual, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Lord Brennan, el hombre corpulento que siempre apoyaba las tradiciones. Lady Iris, una de las pocas mujeres en el consejo, observándome con curiosidad más que hostilidad, y otros cuyos nombres había aprendido en las últimas semanas. Pero solo me importaba uno. Alaric estaba de pie junto a la cabecera de la mesa, vestido con sus ropas reales formales. Se veía imponente, autoritario, cada centímetro un rey. Pero cuando nuestras miradas se encontraron, vi la calidez debajo de la máscara. Estoy aquí. No estás sola. Miembros del consejo, comenzó Alaric con voz clara y firme. Los he convocado hoy para tratar 2 asuntos de importancia crítica. El primero, las supuestas tensiones con el clan del norte. El segundo, mi decisión respecto a una unión real. Un murmullo recorrió la mesa. Castor se inclinó hacia adelante. Finalmente, Su Majestad. Esperamos que su decisión sea la correcta para el reino. Oh, lo será. Alaric tomó el folder de cuero que yo había visto días atrás. Pero primero, necesito aclarar algunos malentendidos. Comenzó a distribuir copias de los documentos, las cartas falsas, los testimonios, la evidencia de la manipulación de Castor. Vi cómo los rostros alrededor de la mesa cambiaban de confusión a shock a furia. ¿Qué es esto?, exigió Lord Brennan, leyendo rápidamente. Es evidencia, respondió Alaric con calma letal, de que Lord Castor ha estado manipulando tanto a este consejo como al clan del norte. Ha enviado mensajes falsos en mi nombre, creado tensiones donde no existían y presionado por una unión que beneficiaría únicamente sus propios intereses políticos. ¡Esto es ridículo! Castor se puso de pie bruscamente. Son falsificaciones, mentiras diseñadas para desacreditarme. ¿Falsificaciones? Lady Iris levantó uno de los documentos. Esto lleva tu sello personal, Castor, y reconozco la letra de tu secretario. Además, continuó Alaric, su voz cortando el caos emergente, tengo aquí una carta del propio Lord Kael del Clan del Norte, escrita hace solo 3 días. Sacó otro documento y comenzó a leer. Su Majestad, agradezco su honestidad respecto a la situación. Comprendo que las presiones políticas son complejas, pero quiero aclarar. Nunca exigí un matrimonio apresurado con mi hija. De hecho, Meredith ya está comprometida con el heredero del Clan del Este, unión que se concretará el próximo mes. Los mensajes que recibí sugiriendo lo contrario claramente no vinieron de usted. El silencio fue absoluto. Castor estaba pálido, pero aún intentaba mantener la compostura. Su Majestad, incluso si hay irregularidades en mi correspondencia, eso no cambia el hecho de que el reino necesita una alianza fuerte. Necesita que usted se vincule apropiadamente.
con alguien de linaje, de poder, de valor. Alaric lo interrumpió, y su voz era peligrosamente suave. ¿Es esa la palabra que buscas, Castor? Sí. El reino necesita una luna de valor. Entonces permíteme presentarte a alguien. Alaric extendió su mano hacia mí. No fue una orden. Fue una invitación. Tomé su mano y caminé hasta quedar a su lado frente al consejo completo. Helena, dijo Alaric, y había orgullo en su voz. No tiene título noble. No tiene tierras ni ejércitos a su nombre. Pero tiene algo mucho más importante. Tiene inteligencia, coraje y la fuerza para sobrevivir cuando su propio mundo la rechazó. Y más que eso, ella es mi compañera destinada. El consejo estalló. Voces elevadas, sillas arrastrándose, exclamaciones de shock. «Esto es una locura», gritó Castor por encima del ruido. «Es una Omega rechazada, una sirvienta. El reino jamás aceptará. El reino aceptará lo que yo decida». La voz de Alaric tronó por la sala, silenciando todo. «Soy su rey, y esta es mi elección. Una elección que destruirá su legitimidad», siseó Castor, su máscara de cortesía finalmente cayendo. «Los otros clanes lo verán como débil, como un romántico tonto que pone el deseo por encima del deber. Le darán la espalda, y cuando lo hagan, yo estaré allí para recoger los pedazos». «¿Esa es una amenaza?», preguntó Alaric peligrosamente tranquilo. «Es la realidad». Castor me miró entonces, y había odio puro en sus ojos. Esta Omega ya causó suficiente destrucción. Ya destruyó un vínculo antes. ¿De verdad crees que no destruirá el tuyo también? Algo en mí se rompió. No de dolor, sino de furia. «Yo no destruí nada», dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «Fui rechazada por hombres como usted. Hombres que miden el valor por títulos y linajes en lugar de carácter. Hombres que manipulan y controlan porque temen lo que no pueden poseer. ¿Cómo te atreves?» No he terminado. Di un paso hacia él, sintiendo el poder de mi lobo respaldándome. «Usted orquestó mi rechazo hace 3 años porque mi destinado era su peón, y yo no encajaba en sus planes. Pero no pude destruir un vínculo que él nunca valoró. Y no destruiré este, porque Alaric es un hombre que elige con el corazón y la cabeza». Bonitas palabras de una Omega que... Suficiente. Alaric se movió para quedar entre nosotros. «Protector. Castor Vael, por tu traición al trono, por manipular al consejo y por amenazar a mi compañera destinada, quedas removido de este consejo y de todas tus posiciones de poder. No puedes hacer esto. El consejo debe votar». «Oh, el consejo», intervino Lady Iris poniéndose de pie. «Vota a favor de tu remoción». «Yo voto sí. Yo también», agregó Lord Brennan para mi sorpresa. «No toleraré traiciones». Uno por uno, los miembros del consejo votaron. Solo 2 se abstuvieron. Ninguno defendió a Castor. «Fuera», ordenó Alaric. «Y considera que el exilio es misericordia comparado con lo que mereces». Castor me lanzó una última mirada de odio absoluto antes de salir. Pero justo en el umbral, se giró. «Esto no ha terminado, Su Majestad. La luna roja es esta noche. Y hay otros que no aceptarán esta abominación». Sonrió fríamente. «Cuida bien tu espalda». Y la de ella. La puerta se cerró tras él con un golpe que resonó como trueno. El silencio que siguió fue tenso. Entonces Lady Iris habló. «¿De verdad es tu compañera destinada, Su Majestad?» Alaric tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos frente a todos. «Lo es. Mi lobo la reconoció, y yo elijo honrar ese vínculo. Entonces», dijo ella con una pequeña sonrisa, «será mejor que preparemos una ceremonia apropiada, porque resulta que el destino a veces es más fuerte que la política». Y la invisible finalmente había sido vista. La luna roja apareció en el horizonte justo cuando el sol se ocultaba. Era hermosa y aterradora a la vez. Un disco carmesí que parecía pulsar con vida propia, bañando el castillo en una luz que convertía las sombras en cosas vivas y hambrientas. Y con ella llegó el ritual. Me habían llevado a una habitación privada donde un grupo de sirvientas me preparó en silencio. No el uniforme simple de antes, sino un vestido ceremonial de plata y azul profundo que fluía como agua. Mi cabello fue cepillado hasta brillar
y dejado suelto sobre mis hombros, marcando que ya no era una sirvienta, sino algo más, una candidata a luna. Lady Iris entró justo cuando terminaban. «Estás hermosa», dijo con sinceridad. «Aunque debo advertirte, lo que viene ahora no será fácil». «¿El ritual?» «El ritual es la parte sencilla». Se sentó frente a mí, su expresión seria. «Es una ceremonia pública donde el rey debe elegir oficialmente a su luna frente a los nobles del reino. Pero Helena, Castor no es tonto. Su amenaza esta mañana no fue vacía. Mi estómago se apretó. ¿Cree que intentará algo? Estoy segura de ello». Sus ojos se oscurecieron. La luna roja hace que todos los instintos sean más fuertes. Los vínculos se intensifican, pero también las ambiciones. Si Castor tiene aliados dispuestos a actuar, esta noche será cuando lo hagan. ¿Por qué me dice esto? Porque necesitas estar preparada. Tomo mis manos. Alaric te protegerá con su vida. Pero si las cosas se ponen peligrosas, si hay un ataque directo, necesito que prometas algo. ¿Qué? Que lucharás. No como una sirvienta asustada, sino como la luna que estás destinada a ser. Tu lobo es más fuerte de lo que crees. Úsalo. No tuve tiempo de responder. Las campanas del castillo comenzaron a sonar, anunciando el inicio del ritual. El gran salón había sido transformado. Cientos de velas iluminaban el espacio, y los nobles del reino se apiñaban en círculos concéntricos alrededor de una plataforma central. Reconocí rostros. Algunos curiosos, otros escépticos, varios claramente hostiles. Y en el centro de todo, vestido con las ropas ceremoniales de su linaje, estaba Alaric. Cuando nuestras miradas se encontraron a través de la multitud, todo lo demás desapareció. Podía sentir el tirón del vínculo como un hilo dorado entre nosotros, vibrando con la intensidad de la luna roja. El sumo sacerdote levantó las manos, silenciando el murmullo de la multitud. Bajo la luna roja, cuando los vínculos se revelan y el destino habla con voz clara, el rey Alaric de Valdris debe elegir a su luna. Que se presenten las candidatas. 3 mujeres subieron a la plataforma. 2 nobles que claramente esperaban esta oportunidad. Y yo. Podía sentir los ojos de todos clavados en mí. Escuché murmullos. ¿Quién es ella? Dicen que es una sirvienta. Una omega rechazada, he oído. Mantuve la columna recta y la mirada al frente. El ritual es simple, continuó el sacerdote. Cada candidata se acercará al rey. Si el vínculo es verdadero, ambos lo sentirán. Si no lo es, la candidata se retirará. La primera noble se acercó a Alaric. Era hermosa, con cabello rubio trenzado y un vestido elaborado. Pero cuando extendió su mano hacia él, vi cómo Alaric se tensaba. No hubo reconocimiento. No hubo chispa. Se retiró, decepcionada pero digna. La segunda tuvo el mismo resultado. Entonces me tocó a mí. Caminé hacia Alaric con el corazón martilleando. La luz roja de la luna bañaba su rostro, haciendo que sus ojos brillaran como plata fundida. Cuando estuve frente a él, extendió su mano. El momento en que nuestros dedos se tocaron, el mundo explotó. No fue metafórico. Sentí una ola de poder puro emanar de nuestro punto de contacto, visible como ondas doradas en el aire. Los nobles más cercanos retrocedieron con exclamaciones. Las velas parpadearon, y nuestros lobos interiores aullaron al unísono. «El vínculo es verdadero», anunció el sacerdote con voz reverente. «El destino ha hablado». Pero antes de que pudiera continuar, las puertas del gran salón se abrieron de golpe. Castor entró, y no estaba solo. Al menos 20 hombres armados lo seguían, sus rostros cubiertos pero sus intenciones claras. «¡Detengan este farsa!», gritó Castor. «Este no es un vínculo legítimo. Es una manipulación, un engaño que debilitará nuestro reino». Alaric se movió inmediatamente para quedar frente a mí, protector. «Castor, fuiste exiliado. No tienes autoridad aquí. Tengo la autoridad que me dan aquellos que aún creen en las tradiciones», señaló a los hombres armados. «Nobles leales que no aceptarán que una rechazada se siente en el trono». Reconocí algunos rostros entre los hombres. Nobles menores que Castor había estado cortejando durante meses. Su plan de respaldo. «Esta es tu última advertencia», dijo Alaric, y su voz había bajado a un gruñido. «Retírate ahora o enfrentarás las consecuencias».
Las únicas consecuencias, respondió Castor con una sonrisa cruel. Las enfrentarás tú. Dio una señal. Sus hombres se dispersaron, moviéndose con precisión militar. No iban hacia Alaric. Venían hacia mí. Todo sucedió en segundos. Alaric rugió, su lobo emergiendo parcialmente mientras bloqueaba el camino hacia mí. Los guardias reales se lanzaron a la acción, pero estábamos superados en números, y la confusión era total. Uno de los atacantes me agarró por el brazo, arrastrándome hacia la salida. Grité, luchando, pero era fuerte. Demasiado fuerte. Entonces escuché la voz de Lady Iris en mi mente, como un eco. Lucha. No como una sirvienta, como una luna. Dejé de luchar contra mi lobo. Por primera vez en 3 años, lo dejé surgir. El cambio fue parcial pero poderoso. Sentí cómo mis sentidos se agudizaban, cómo la fuerza fluía por mis músculos. Giré y clavé mis garras recién formadas en el brazo del atacante. Él gritó, soltándome. «La Omega está transformando». Alguien gritó. Pero no me detuve. Otro atacante se acercó. Lo esquivé con una velocidad que no sabía que poseía y lo derribé con una patada. No era una luchadora entrenada, pero mi lobo sabía cómo sobrevivir. A través del caos, vi a Alaric luchando contra 3 hombres a la vez. Su forma parcialmente transformada, majestuosa y aterradora. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Sigue luchando. Llegaré a ti. Pero entonces Castor apareció frente a mí, sosteniendo algo que hizo que mi sangre se helara. Una daga de plata, mortal para los cambiaformas. Debiste quedarte en las sombras, niña. Siseó. Ahora vas a destruir todo por lo que he trabajado. A menos que... No terminó. Porque Alaric lo embistió con la fuerza de un tren, arrancándolo de mi camino y estrellándolo contra una columna. Si la tocas... Rugió Alaric, su voz más lobo que humano. Moriré asegurándome de que sea lo último que hagas. Castor escupió sangre, pero sonrió. Ya es tarde. Mis aliados ya están moviéndose en las fronteras. Tus enemigos se multiplican. Y todo porque elegiste a una rechazada sobre el reino. No, me adelanté, con mi propia voz firme a pesar del miedo. Todo porque usted intentó manipular a un rey que se niega a ser controlado. Levanté la mano, y las pruebas que habíamos recopilado, las que algunos nobles leales habían estado distribuyendo durante el ritual, ahora estaban en todas las manos. Lean, ordené a la multitud, lean lo que este hombre ha hecho. Las mentiras, las manipulaciones, la traición. Vi rostros cambiar de confusión a comprensión a furia. Incluso algunos de los hombres armados de Castor vacilaron, leyendo los documentos que circulaban. «Son falsificaciones», gritó Castor desesperadamente. «Llevan tu sello», dijo Lord Brennan, apareciendo entre la multitud con varios guardias leales. «Y tu letra. Y ahora, atacas durante un ritual sagrado. ¿Cuánta más evidencia necesitamos?» Los hombres de Castor comenzaron a bajar las armas, comprendiendo que estaban en el lado equivocado de la historia. Castor, viendo su derrota, intentó correr, pero Alaric fue más rápido. Lo sujetó por el cuello, levantándolo del suelo. Por traición al trono, por atacar durante un ritual sagrado y por amenazar a mi compañera destinada. Su voz resonó por el salón. «Castor Vael, eres sentenciado a prisión perpetua. Agradece que la misericordia de mi luna me impide hacer algo peor». Los guardias se lo llevaron, todavía gritando amenazas vacías. El silencio que quedó fue absoluto. Entonces, lentamente, Lady Iris comenzó a aplaudir. Otros se unieron, y pronto, el gran salón resonaba con el sonido de aprobación. Alaric regresó a mi lado, tomando mi rostro entre sus manos. «¿Estás herida?» «No, estoy...» Miré alrededor, a los nobles aplaudiendo, al sacerdote sonriendo, a la luna roja brillando a través de las ventanas. «Estoy aquí, todavía estoy aquí, y aquí te quedarás». Besó mi frente suavemente. Para siempre. La tormenta había pasado, y habíamos sobrevivido, juntos. La ceremonia de coronación fue programada para 3 días después del ataque. 3 días que pasé en un torbellino de preparaciones, reuniones y, para mi sorpresa, aceptación gradual.
No todos los nobles estaban contentos con la elección de Alaric, pero después de ver cómo había luchado durante el ataque, cómo mi lobo había emergido para protegerme, algo había cambiado en la forma en que me miraban. Ya no era solo una sirvienta. Era la Omega que había sobrevivido a un rechazo, que había desenmascarado a un traidor y que había peleado cuando importaba. Pero la aceptación no significaba que fuera fácil. «Debes aprender los protocolos reales», decía Lady Iris por 10ª vez esa mañana, mientras practicábamos reverencias en uno de los salones privados. Cómo dirigirte al consejo, cómo recibir a dignatarios extranjeros, cómo no avergonzar al rey. Terminé con una sonrisa cansada. Cómo honrar tu propia posición, corrigió ella firmemente. Helena, no eres una impostora fingiendo ser Luna. Eres la compañera destinada del rey. Eso te da un poder que va más allá de títulos o linajes. Pero con ese poder viene responsabilidad. Tenía razón, por supuesto, pero la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar me aterraba. ¿Y si fallo? ¿Y si no soy suficiente para esto? Lady Iris se detuvo, mirándome con una mezcla de exasperación y afecto. Ya has sobrevivido a un rechazo que habría destruido a otras Omegas. Has desenmascarado a un conspirador. Has luchado contra hombres armados y vivido para contarlo. Se acercó, tomando mis manos. La pregunta no es si eres suficiente, es si el reino es suficiente para ti. Sus palabras me golpearon con fuerza, porque tenía razón. Había pasado tanto tiempo creyendo que no merecía un lugar en este mundo, que había olvidado que yo también tenía el derecho de exigir respeto. Gracias, susurré. No me agradezcas. Solo no dejes que te hagan pequeña otra vez. Ni los nobles, ni las tradiciones, ni siquiera tus propios miedos. Sonrió. Alaric te eligió porque eres exactamente quien eres. No cambies eso para complacer a nadie. La puerta se abrió entonces, y el mismo Alaric entró, interrumpiendo nuestra lección. Lady Iris, ¿me permite robar a mi prometida por un momento? Por supuesto, Su Majestad. Hizo una reverencia y salió, pero no sin antes guiñarme un ojo. Cuando quedamos solos, Alaric cruzó la distancia entre nosotros y me envolvió en sus brazos. Respiré su aroma, dejando que me calmara. «¿Cómo te sientes?», preguntó contra mi cabello. Aterrada, emocionada. Todavía no puedo creer que esto sea real. Es real. Se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. En 3 días, te convertiré oficialmente en mi Luna. Completaremos el vínculo frente a todo el reino. Y después seremos imparables. ¿Imparables? Me reí suavemente. Todavía tenemos nobles que nos odian, clanes que desconfían, y un reino entero que está aprendiendo a aceptar que una rechazada puede ser reina. Entonces les enseñaremos. Su tono era firme, confiado. Juntos. Rozó mi mejilla con el dorso de sus dedos. Pero hay algo que necesito preguntarte antes de la ceremonia. ¿Qué? ¿Estás segura? Su expresión se volvió seria. Completar el vínculo es permanente. No hay vuelta atrás. Estaremos conectados de formas que van más allá de lo físico. Sentirás mis emociones. Yo sentiré las tuyas. Y cuando un día yo ya no esté, tú... No. Puse un dedo sobre sus labios. No hables de eso. No hoy. Pero necesitas entender. Entiendo perfectamente. Tomé su rostro entre mis manos. Entiendo que el vínculo nos conectará para siempre. Entiendo que habrá dolor junto con la alegría. Pero Alaric, ya estoy vinculada a ti. Lo he estado desde el momento en que me viste de rodillas fregando ese piso. Mi lobo te eligió. Mi corazón te eligió. La ceremonia solo hará oficial lo que ya es verdad. Vi cómo sus ojos se humedecían ligeramente. ¿Cómo es que siempre sabes exactamente qué decir? Práctica. Sonreí. He tenido mucho tiempo para pensar en las palabras correctas mientras limpiaba tus aposentos. Se rió, un sonido genuino y cálido que hizo que mi pecho se expandiera de felicidad. Te amo, dijo simplemente. Sé que no lo he dicho antes, que hemos estado tan ocupados sobreviviendo que no he tenido tiempo de decirlo apropiadamente. Pero te amo, Helena, no solo porque eres mi compañera destinada. Te amo porque eres valiente cuando tienes miedo, porque eliges la bondad incluso cuando el mundo ha sido cruel contigo, porque me haces querer ser un mejor rey,
un mejor hombre. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Y yo te amo. Mi voz se quebró. Te amo por verme cuando todos me ignoraban, por protegerme sin hacerme sentir débil, por elegirme una y otra vez, incluso cuando hubiera sido más fácil no hacerlo. Nos besamos entonces, suave y profundo, sellando las palabras que habíamos intercambiado, y por primera vez en años sentí paz absoluta. Los 3 días pasaron en un suspiro. El día de la coronación amaneció brillante y claro. El vestido que me esperaba era una obra de arte. Seda, color marfil bordada con hilos de plata que formaban patrones de lobos corriendo bajo la luna. Era hermoso y poderoso, exactamente lo que necesitaba usar. Las sirvientas que me prepararon esta vez no eran extrañas. Reconocí a varias de la cocina, incluyendo a la señora Marta, quien tenía lágrimas en los ojos mientras trenzaba flores blancas en mi cabello. «Estoy orgullosa de ti, niña», murmuró, muy orgullosa. La ceremonia se llevaría a cabo en el gran salón, ahora decorado con estandartes y flores. Cientos de nobles se habían reunido, algunos de clanes lejanos que habían viajado días para presenciar este momento histórico. Cuando entré, escoltada por Lady Iris, el murmullo de conversaciones se detuvo. Todos los ojos se clavaron en mí mientras caminaba por el pasillo central hacia donde Alaric me esperaba. Se veía magnífico con sus ropas ceremoniales, pero fue su sonrisa, esa sonrisa pequeña y privada solo para mí, lo que hizo que mis pasos se volvieran seguros. El sumo sacerdote nos esperaba frente al trono, bajo los ojos de los dioses y ante este reino. Nos reunimos para presenciar la unión sagrada de nuestro rey, con su luna destinada. Su voz resonó por el salón. Que aquellos que tengan objeciones hablen ahora o callen para siempre. Hubo un silencio tenso. Vi algunos rostros fruncidos, pero nadie habló. Entonces procedamos. El sacerdote me entregó una copa de plata. Helena, al beber de esta copa, aceptas el peso de la corona, el deber hacia tu reino, la responsabilidad de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. ¿Aceptas este sagrado compromiso? Miré la copa, luego a Alaric y finalmente a la multitud. Vi rostros de todas las emociones: esperanza, escepticismo, curiosidad, apoyo. Acepto, dije claramente. Pero con una condición. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Incluso Alaric pareció sorprendido. Acepto ser luna de este reino. Continué, mi voz fortaleciéndose. Pero no seré una luna silenciosa. Usaré mi posición para cambiar las leyes que permiten que omegas sean rechazadas y desechadas como si no tuvieran valor. Usaré mi voz para defender a aquellos que no tienen voz propia. Y prometo que ninguna omega en este reino volverá a sentir que debe desaparecer para sobrevivir. El silencio fue absoluto. Entonces, para mi sorpresa, alguien comenzó a aplaudir. Era una mujer joven en la parte de atrás, vestida con ropas simples. Una omega, probablemente. Otros se unieron. No todos, pero suficientes. Alaric sonreía con orgullo absoluto mientras yo bebía de la copa. El sacerdote entonces tomó la corona de luna, delicada pero fuerte, hecha de plata entrelazada. Que esta corona simbolice no solo poder, sino propósito. No solo autoridad, sino compasión. Cuando la corona fue colocada sobre mi cabeza, sentí su peso. No era incómodo. Era un recordatorio de lo lejos que había llegado, de lo que ahora representaba, de que la invisible finalmente, permanentemente, era vista. «Presento ante ustedes», declaró el sacerdote, «a Helena, luna de Valdris». Y mientras Alaric tomaba mi mano y completábamos el vínculo con un beso que selló nuestro destino, supe una cosa con certeza. Esta era solo el comienzo. 5 años después, la mañana llegó con el sonido de risas infantiles. Me desperté lentamente, sintiendo el calor de Alaric a mi lado y el peso familiar de su brazo sobre mi cintura. Incluso después de 5 años, el vínculo seguía siendo tan intenso como el primer día. Podía sentir su contentamiento mientras dormía, sus sueños tranquilos mezclándose con los míos. Entonces escuché el golpeteo de pies pequeños corriendo por el pasillo. «Está despierto», murmuró Alaric contra mi cuello, su voz ronca de sueño. «Otra vez. Es temprano», protesté, pero ya estaba sonriendo. Para él, cualquier hora después del amanecer es tarde. La puerta se abrió de golpe,
y un torbellino de energía de 4 años irrumpió en la habitación. Nuestro hijo, Matías, con el cabello oscuro de su padre y mis ojos color avellana, trepó a la cama con la determinación de alguien conquistando una montaña. «¡Mamá! ¡Papá! Los guardias dijeron que hoy vienen los visitantes del norte. Puedo conocerlos. Traerán regalos. ¿Tienen lobos grandes como el de papá?» Alaric lo atrapó en el aire y lo hizo girar, arrancándole una carcajada. «Buenos días a ti también, pequeño príncipe. Y sí, vendrán visitantes. Pero primero, el desayuno. ¿Y después puedo ir con mamá a las clases?» Las clases eran las sesiones educativas que yo había establecido para jóvenes omegas del reino. Después de mi coronación, había cumplido mi promesa. Las leyes habían cambiado. Ahora, ninguna omega podía ser rechazada sin causa legítima y documentada, y aquellas que lo fueran recibían apoyo del reino. No rechazo. Pero más que las leyes, había creado espacios seguros. Lugares donde las omegas podían aprender, crecer y entender que su valor no dependía de un vínculo. «Por supuesto», dije, besando su cabeza. «Pero primero debemos vestirnos apropiadamente. Recuerda que hoy también llega la delegación del clan del Este. Los que tienen la hija de la que todos hablan». Alaric y yo intercambiamos miradas. Matías era demasiado perceptivo para su edad. «Sí», respondió Alaric cuidadosamente. «Lady Sera. Viene a estudiar en nuestra biblioteca por un tiempo. ¿Es bonita? Tiene 8 años, hijo. Y eso no es lo importante. Mamá dice que lo importante es si alguien es amable y valiente. Tu mamá es muy sabia», dijo Alaric, mirándome con esos ojos que todavía me derretían. «Ahora ve con Nurse Anne, para que te prepare. Tenemos un día muy ocupado». Matías salió corriendo con la misma energía con la que había entrado, dejándonos solos otra vez. «Es igualito a ti», murmuré, acurrucándome contra Alaric. «Tiene tu corazón», besó mi frente, «y tu tenacidad. Los dioses nos ayuden cuando crezca». Nos quedamos así un momento más, saboreando la paz antes de que el día comenzara oficialmente. Pero eventualmente, el deber llamó. La sala del trono estaba llena cuando llegamos, no solo con nobles, sino con gente común. Otra de las reformas que había implementado, audiencias públicas donde cualquier ciudadano podía presentar peticiones directamente a la corona. Vi rostros conocidos entre la multitud. La señora Marta, ahora jefa de todas las cocinas del castillo, me saludó con una inclinación de cabeza. Lady Iris, mi consejera más cercana, estaba revisando documentos con su eficiencia habitual, y en la parte de atrás vi varias jóvenes omegas que habían pasado por mis clases, ahora trabajando como escribas, embajadoras y consejeras. El cambio no había sido fácil. Los primeros años fueron una batalla constante contra nobles tradicionales que veían mis reformas como una amenaza. Pero Alaric había estado a mi lado en cada paso, usando su autoridad como rey para respaldar cada cambio que yo proponía, y lentamente, el reino había cambiado. «Su Majestad, Su Alteza», anunció el mayordomo. «La delegación del clan del Este ha llegado». Las puertas se abrieron, y entró Lord Kael, el mismo que había sido usado por Castor en sus manipulaciones años atrás, pero ahora era un aliado firme. Detrás de él venía su hija, Lady Sera, una niña de ojos brillantes que miraba todo con curiosidad insaciable. Lord Kael saludó a Alaric con calidez genuina. «Bienvenido nuevamente a Valdris. Su Majestad, Su Alteza». Hizo una reverencia profunda. «Es un honor estar aquí, y mi hija está emocionada de comenzar sus estudios en su famosa biblioteca». Lady Sera se adelantó, haciendo una reverencia perfecta. «Gracias por recibirme, Su Alteza. He leído mucho sobre usted, sobre cómo cambió las leyes, sobre cómo una omega puede ser más que solo una compañera». Su voz temblaba ligeramente con emoción contenida, y en ese momento vi un reflejo de mí misma hace 5 años, una joven buscando su lugar en un mundo que le decía que no lo tenía. Me levanté del trono y bajé los escalones, ignorando los murmullos de sorpresa de algunos nobles más tradicionales. Me arrodillé frente a ella, mirándola a los ojos. «Lady Sera, eres bienvenida aquí, y quiero que sepas algo importante. Tú puedes ser lo que elijas ser: compañera,
guerrera, sanadora, líder o todas esas cosas a la vez. Tu valor no depende de lo que otros digan de ti. Depende de lo que tú elijas hacer con tu vida. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿De verdad lo cree? No lo creo. Lo sé. Porque yo fui como tú una vez. Perdida. Rechazada. Creyendo que no tenía valor. Tomé sus manos. Y mira dónde estoy ahora. Gracias, susurró. Gracias por ser un ejemplo. Mientras me levantaba, sentí la presencia de Alaric detrás de mí, su mano rozando mi espalda en apoyo silencioso, y a través del vínculo, sentí su orgullo, su amor, su certeza absoluta de que esta era exactamente la persona que se suponía que debía ser. El resto del día transcurrió en reuniones, decisiones y los 1000 detalles pequeños de gobernar un reino. Pero al final, cuando el sol comenzó a ponerse, Alaric y yo nos escapamos a los jardines del castillo. Los mismos jardines donde había fregado pisos hace 5 años. Donde había creído que mi única opción era desaparecer. Nos sentamos en un banco de piedra, con Matías jugando cerca con su perro, y simplemente observamos. ¿En qué piensas?, preguntó Alaric, entrelazando nuestros dedos. En lo lejos que hemos llegado. En cómo a veces miro atrás y apenas reconozco a la mujer que llegó aquí con una maleta y un deseo de ser invisible. Yo la reconozco. Me giró suavemente hacia él. Era la misma mujer valiente que está sentada aquí ahora. Solo que entonces no lo sabía todavía. ¿Tú me ayudaste a verlo? No. Yo solo te di el espacio seguro para descubrirlo tú misma. Besó mis nudillos. Elena, ¿tienes algún arrepentimiento? ¿Alguna vez desearías haber huido aquella noche en lugar de quedarte? Consideré la pregunta honestamente. Había habido días difíciles. Noches donde el peso de la corona parecía demasiado. Momentos donde los nobles resistentes me hacían dudar. Pero luego pensé en las jóvenes omegas que ahora tenían opciones. En las leyes que habían cambiado. En mi hijo, que crecería en un mundo más justo. En el hombre a mi lado, que me había visto cuando nadie más lo hacía. Ni uno solo. Respondí con certeza absoluta. Este era mi destino. No porque las estrellas lo decidieran o porque los dioses lo planearan, sino porque yo elegí luchar por él. Y yo elegí luchar contigo. Alaric me atrajo hacia su pecho. Hoy, mañana, siempre. Matías corrió hacia nosotros entonces, con las mejillas sonrojadas y una flor silvestre en la mano. «Mamá, mira lo que encontré. ¿Es bonita?» «Es hermosa», dije, tomándola. Como tú. Él se rió y corrió de vuelta a jugar. Y mientras el sol se ponía sobre Valdris, tiñendo el cielo de rosa y dorado, reflexioné sobre el camino recorrido. De sirvienta invisible a reina visible. De omega rechazada a luna respetada. De mujer quebrada a mujer completa. No había sido fácil. Nunca lo sería completamente. Pero mientras tenía la mano de Alaric en la mía, nuestro hijo riendo en los jardines, y un reino transformándose lentamente en algo mejor, era exactamente donde se suponía que debía estar, la reina que nunca debió ser. Pero que, contra todo pronóstico, lo era, y lo sería para siempre. Si esta historia te gustó, te invito a suscribirte ahora mismo. Tu suscripción es lo que mantiene este canal vivo, y me ayuda a traer más capítulos intensos para ti. Mira el icono que está apareciendo en la pantalla. Solo tócalo para suscribirte al instante. Es rápido y no te perderás ningún nuevo episodio de nuestro universo paranormal. Gracias por estar aquí. Haz clic en el icono y nos vemos en la próxima historia.